una infección congénita. Dentro de las TORCH tenemos la T de toxoplasmosis. ¿La U, profe, de qué era? La R es de rubiola. La verdad que no me acuerdo. La CH es de Chagas. Y es TORCH con S final, la S es de sífilis. Y la U no me acuerdo de qué era. Bueno, pero dentro de estas podría ser de otros y en otros podría entrar citomegalovirus, podría entrar parvovirus, ¿bien? Que son infecciones que también provocan afección congénita, digamos, con la posibilidad de daño en el producto de la gestación. Todas estas tienen la característica, excepto Chagas, de que el problema es cuando se adquiere la primoinfección durante la gestación. Si yo me infecté antes, voy a tener anticuerpos en una cantidad suficiente para proteger al feto y no pasa nada. ¿Sí? Todas las otras patologías, el problema es cuando te infectas estando embarazada o unos días antes de la concepción, ¿sí? Donde todavía tenés viremia o parasitemia alta que puede atravesar la placenta o puede llegar o de otra. Bueno, no me acordaba bien, pero bueno, creo que era o de otra. No sirve igual. El Chagas, ¿por qué digo que es una excepción? Porque en Chagas se puede infectar el producto de la gestación independientemente de si es un Chagas crónico o un Chagas agudo. Una mamá con Chagas agudo puede infectar el feto, pero una mamá que tiene un Chagas crónico, ¿sí? Puede durante la gestación hacer en algún momento una parasitemia e infectar al feto igualmente, aun cuando no tenga un Chagas agudo. Entonces, la embarazada con Chagas puede infectar a cualquiera de sus hijos. ¿Sí? En cambio, en toxoplasmosis, en rubiola o en alguna de las otras, el problema es con el producto de la gestación del embarazo en curso. Después no va a tener ningún problema y antes no tuvo ningún inconveniente. ¿Bien? ¿Se entiende esa diferencia? Porque a veces van a venir las mamás asustadas y van a decir, ay, mira, miré las serologías, miré los resultados y vi que tengo citomegalovirus y busqué y es terrible con el bebé, pero tenés anticuerpos, a tu bebé no le va a pasar nada, porque lo que tenés es una IgG, ¿sí? Es una infección crónica. O vienen muy contentas porque también se fijaron y vieron que no tienen toxoplasmosis. Y es ahí en realidad donde deberían preocuparse. ¿Sí? Pero vienen muy contentas porque no tienen, desconociendo que el riesgo en realidad es infectarse durante la gestación. Así que, sí. ¿Alguien iba a abrir el micrófono y iba a preguntar algo? No. Bien. Bueno, vamos entonces a ver de qué se trata esto, donde el gato tiene una parte importante de la responsabilidad, pero no es el único culpable. Y lo digo a mi pesar porque no me gustan nada los gatos. Pero bueno, hay que ser justos y la verdad es que no tienen la culpa de todo. Vamos entonces a compartir pantalla. Ustedes me avisan si no se ve bien. Perfecto. Y se oye bien. Bueno, la clase pasada vimos dentro de los protozoarios a los mastigofodarios, es decir, aquellos que tenían flagelos como medio de locomoción. Hoy vamos a ver un grupo diferente de parásitos, que son aquellos que carecen de órganos de locomoción, pero como la naturaleza es sabia y siempre compensa, no les dio medio de locomoción, pero le dio un complejo apical. Y el complejo apical tiene la característica que le permite, es un conjunto compuesto por anillos, conoides, células especializadas, toxonemas, un sistema de microporos y canales, que está en uno de los extremos de la célula de todos los apicomplexas, ¿sí? No solamente de toxoplasma, que lo que hace es sintetizar enzimas líticas que salen por este anillo polar y perforan
la célula hospedera para ingresar, para penetrarla e invadirla. Entonces, el factor de patogenicidad más importante que tienen los apicomplexas es un complejo apical. Bien, y es como un superpoder que les da un gran poder una gran capacidad de infectar a las células hospederas, sin romperlas. Imagínense que ustedes tienen una piñata llena de golosinas o una bombucha de carnaval llena de agua y ustedes van a entrar adentro de esa piñata llena de agua y no la van a romper, ¿sí? Entonces, eso claramente es un superpoder casi mágico que tiene el toxoplasma y que le permite invadir una gran cantidad de células. ¿Quiénes están dentro de este grupo? Bueno, dentro del grupo de los apicomplexas están toxoplasma, isospora. Isospora es el primero que se describe dentro de este grupo. ¿Se acuerdan de isospora? Lo vimos cuando vimos enteroparasitosis. De hecho, el ciclo de toxoplasma primero se dice que es un ciclo isosporiano, porque era igual al de isospora, y después, bueno, se termina de completar el ciclo y se ve que pertenece a un grupo taxonómico particular. Bien, pero dentro de este grupo entonces tenemos Isospora y Cryptosporidium y Blastocystis, los tres producen enteroparasitosis. Plasmodium, ¿sí? Que es uno de los parásitos que más muertes tiene sobre sus espaldas, ¿sí? El agente etiológico del paludismo, lo vamos a ver la semana que viene, y Toxoplasma. ¿Sí? Tiene la característica de ser parasitosis muy extendidas, se comportan en algunos casos como zoonosis, y tienen una gran capacidad infectiva. Tienen una reproducción particular y compleja, ¿sí? Donde se reproducen siempre dentro de la célula, por eso se llaman eucoccidios, ¿sí? Y tienen una reproducción sexuada y una reproducción asexuada. La reproducción asexuada inicial es con esquizogonia, ¿sí? Hasta ahora todos los protozoarios que vimos se reproducían por división binaria. Célula original, partida de citoplasma, partida de núcleo, mitad para cada uno, listo. Era una división sencilla. Bueno, la reproducción de las apicomplexas es bien compleja. Tiene una fase inicial, que es la esquizogonia, que es una reproducción sin intercambio de material genético, por lo tanto se considera asexuada, donde la célula original, que es el esporozoito, ¿sí? El esporozoito divide su núcleo y divide su citoplasma en 8 porciones. Como si tuvieran una pizza que parten en 8 porciones. Bueno, estos se llaman esquizontes. ¿Sí? Entonces se forman de un trofozoito inicial, se forman 8 esquizontes. Estos esquizontes convierten después en merozoitos, ya reciben el nombre de merozoitos. ¿Sí? Los merozoitos son el producto de la esquizogonia. ¿Sí? Entonces, estos merozoitos tienen 3 caminos. Algunos son fagocitados por el sistema retículo endotelial y son eliminados. Otros colonizan una célula hospedera, otra célula vecina, y repiten el ciclo de esquizogonia. Y otros se diferencian en micro y macrogametos, que son las células sexuales. Los micro y macrogametos, micro y macrogametocito y micro macrogameto después, son las células sexuales primero inmaduras y después maduras. La formación de células gametales, cuando estas se unen, se produce la gametogonia, que es la fusión de las células gametales. Y se rodean las células gametales de una cápsula que recibe el nombre de ooquiste. Entonces, el ooquiste es el cigoto que se forma por la fusión de las células gametales, recubierta por una cápsula. Una vez que está formado, este proceso se llama gametogonia. Involucra la formación de las células gametales y la fusión para formación del cigoto. Una vez que se forma el cigoto, dentro de ese cigoto se fragmenta
el material genético y el citoplasma del cigoto y se forman 2 o 4, depende de la especie, células hijas que se denominan esporozoitos, ¿sí? Que es lo que ustedes ven acá. Los esporozoitos están dentro del ooquiste, ¿sí? Y van a constituir un elemento infectante. Vamos a repasar. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros cuando hablábamos de protozoarios, hablábamos de que podían tener una forma quística o una forma de trofozoito? Que la forma de trofozoito era la forma vital y el quiste era la forma de resistencia. Acá seguimos hablando de lo mismo. Lo que pasa es que según de dónde provienen, es el nombre que tienen. Pero los esporozoitos, trofozoitos, esquizontes, merozoitos, son todos trofozoitos. Tienen un nombre, una denominación diferente para hacer referencia a cuál es su origen. ¿Sí? Es como que todos se llamen María, pero tengan distinto apellido. ¿Bien? El esporozoito es el resultado de la esporogonia. ¿Bien? Por lo tanto, está dentro del ooquiste. Pero bueno, es un trofozoito. Después llevan adelante la esquizogonia. Y el resultado de la esquizogonia son esquizontes o merozoitos. ¿Sí? Se denominan así. Pero bueno, son todos trofozoitos. Y el ooquiste es una forma de resistencia también cuyo origen es la gametogonia y esporogonia. Bien, a diferencia del quiste, que se forma por división binaria, el ooquiste se forma por reproducción sexual. Entonces se lo diferencia de esa manera, se diferencia la nomenclatura de esa manera. Bien, ¿por qué digo esto? Porque si ustedes en un examen me dicen que el toxoplasma, que no sé, que la giardia tiene un ooquiste, es como que me digan que el perro puso un huevo. ¿Bien? O sea, no es un, ay, me equivoqué una letra. Es una diferencia conceptual importante. ¿Bien? Por eso hago esta salvedad. ¿Sí? Porque no es todo lo mismo. Bien, entonces, ¿cómo es la reproducción? Primero es una esquizogonia, que es una forma de reproducción asexuada, con división múltiple, donde la célula original se fragmenta en 8 células hijas, que pueden ser fagocitadas por el sistema inmune, pueden invadir una nueva célula y replicar la esquizogonia, o pueden diferenciarse en células gametales que se van a funcionar formando un ooquiste, que es el cigoto con una cápsula, ¿sí? Y después, dentro del cigoto, va a ocurrir la esporogonia, que es la formación de los esporozoitos en el interior del ooquiste. Primero forman esporoblastos y después forman esporozoitos. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. Vamos entonces. Ya teniendo claro cómo es la reproducción, vamos a ver la patología en particular. Este cuadro que yo les dejé acá no es de toxoplasma, sino de otro apicomplexa, que me pareció de todos los ciclos que encontré el que estaba más claro, por eso se los puse. Bien, para explicar cómo es el ciclo reproductivo, pero no es exactamente igual al de toxoplasma. De todos modos, las fases son las mismas, esquizogonia, gametogonia, esporogonia, que es lo que me interesa que ustedes sepan. Bueno, ¿qué es entonces la toxoplasmosis? Lo primero que tenemos que saber de toxo es que es la enfermedad más difundida entre las transmisibles. Tiene más de 300 hospedadores. Es una zoonosis por excelencia y tiene muchísimos hospedadores afectados. El agente etiológico es Toxoplasma gondii, que es este protozoario endocelular obligado, solo va a estar dentro de la célula hospedera, y tiene la capacidad de parasitar todas las células nucleadas del organismo. Es decir, que solo se salvan los glóbulos rojos. A los otros los parasita a todos. ¿Y qué implica esto? ¿Puede parasitar sistema nervioso central?
sí. ¿Puede parasitar los riñones? Sí. ¿Los ganglios? También. ¿La retina? Pues claro. ¿El bebé? Sí. Bien, o sea, todas las células del organismo pueden estar parasitadas. Y no solamente que pueden estar parasitadas todas las células del organismo, sino que tienen más de 300 hospedadores. Es decir, que es muy fácil contagiarse. Ya vamos a ver cómo podemos adquirir la toxoplasmosis. Como es una parasitosis donde tenemos una fase de reproducción sexuada, que es la gametogonia y esporogonia, y una fase de reproducción asexuada, que es la esquizogonia, vamos a tener un hospedador definitivo y un hospedador intermediario. El hospedador definitivo va a ser aquel que aloje la fase sexuada de la reproducción, que en este caso es el felino. ¿Sí? Nosotros hablamos del gato porque es el felino doméstico, ¿sí? Nadie tiene un jaguarete de mascota, ¿bien? No deberíamos tener un jaguarete de mascota. Tienen puma y cuando están un poquito más grandes no saben qué hacer. Bueno, no son mascotas. Y por otro lado, tenemos hospedadores intermediarios que son distintas especies de mamíferos, ¿bien? Principalmente mamíferos, ¿no? Y también algunas aves. Esta variedad de hospedadores le da la capacidad de distribuirse a nivel universal. Y es además una de las enfermedades de transmisión alimentaria más importantes que tenemos. ¿Por qué? Porque generalmente la adquirimos por vía digestiva, comiendo algún alimento que está parasitado, que proviene de un animal que estuvo parasitado o también de algún vegetal. Ahí vamos a ver cómo es. Bien, entonces, ¿cómo es este de toxoplasma? Ya vimos que tiene un complejo apical, que está en el extremo de la célula, tiene una forma de media luna o de arco, ¿sí? De ahí su nombre de toxo, que proviene de taxón, que significa arco, y plasma, que significa célula, ¿bien? Y Gondi hace referencia al roedor donde fue descrito por primera vez. Los trofocitos son pequeños, miden 4 o 8 micras. Ya sabemos que carecen de órganos de locomoción. No es que no se mueven, ¿sí? Sino que tienen contracciones de su membrana que le permiten cierta movilidad. Bien, pero tienen un flagelo para ir y venir a todos lados. Y bueno, presentan este complejo apical del cual ya hemos hablado. Tienen un ciclo biológico indirecto con el hospedador definitivo, que es el felino, y el hospedador intermediario representado principalmente por mamíferos y aves. Vamos a ver un poquitito cómo es este ciclo y después para entender qué es lo que sucede. El hospedador definitivo es el gato, y es el felino. Pero decimos además que el felino es un hospedador completo. Ya vamos a explicar en detalle por qué, pero en el aparato digestivo del felino se lleva adelante la reproducción sexuada. Pero en el músculo del felino se pueden llevar a cabo esquizogonia o endogenia. Es decir, fuera del aparato digestivo, el parásito puede invadir otras células también y hacer otro tipo de reproducción. Pero es en el único hospedador donde se produce gametogonia y esporogonia. Bien, entonces a nivel digestivo, el felino va a producir las células gametales y va a formar el ooquiste que va a ser eliminado con las heces. El ooquiste, este ooquiste va a ser eliminado con las heces del gato. Pero este ooquiste no es infectante al momento que sale del organismo. Necesita por lo menos 48 horas en un medio externo con una buena humedad y con una linda temperatura para completar la esquizogonia. Perdón, para completar la esporogonia. Porque esto es lo que pasa. Lo que sale en la materia fecal es el cigoto, ¿sí? Apenas formado. Pero el proceso de esporogonia, donde se forman los esporoblastos primeros y los esporozoitos después,
se completa en el medio externo, es decir, en el medio ambiente. Y lleva más o menos 48 horas. Entonces, esta parte del ciclo se hace fuera del intestino del gato en el medio ambiente. Y eso es fundamental tenerlo claro, porque las heces del gato, apenas salen del organismo del gato, no son infectantes. Van a ser infectantes 48 horas después. Entonces, si yo tengo un gato y tengo la precaución de recolectar las heces y descartarlas adecuadamente en el momento de que salen del organismo o un ratito después, no vamos a correr ningún riesgo teniendo un gato de mascota. Ahora, si el gato defeca en el patio o viene el gato del vecino y anda a saber hace cuánto que están, bueno, esas heces sí son un riesgo, ¿sí? Pero no necesariamente son un riesgo las heces del gato que tenemos controlado, domesticado, que tiene su cajita sanitaria, que mantenemos limpia, que recolectamos las heces 2 o 3 veces por día. Entonces ese gato no es el problema. El problema es el gato que anda suelto por la vida, ¿sí? El gato que es un alma libre. Ese es el problema. Bien, entonces, estos ooquistes maduran y contaminan el suelo, contaminan la tierra y contaminan el agua, ¿bien? Y pueden ser ingeridos a través, por fecalismo, ¿sí? A través del consumo de vegetales que están contaminados con materia fecal de gato, vegetales o frutas, o agua que está contaminada con la materia fecal del gato, o pueden ser adquiridos por hospedadores intermediarios, ¿sí? Que son herbívoros o omnívoros, como las vacas, los pollos, los cerdos, ¿bien? Y si yo consumo la carne de estos animales cruda o mal cocida, voy a adquirir también la toxoplasmosis de esa manera. ¿Y cómo se infecta el gato? Y bueno, el gato puede comer, puede cazar un ratón o puede cazar un pájaro, y a su vez están infectados también por toxoplasmosis y de esa manera adquiere nuevamente la infección. Bien, entonces en general el gato adquiere la infección a través de la caza de animales silvestres, ¿sí? Que lo hace naturalmente, ¿sí? Porque está dentro de su forma de ser. Generalmente los gatos que están castrados tienen disminuido el instinto de caza. Entonces, una medida de precaución es tener los gatos castrados, además de que usen piedritas sanitarias, tener los gatos castrados y alimentados con carne cocida o con alimento comercial, alimento balanceado. Bien, de manera de disminuir un poquitito la necesidad y el instinto de caza y por ende disminuir las posibilidades de que ese gato se infecte. ¿Sí? No es el mismo riesgo el tener un gato de esos que andan por los techos a la noche, que claramente cazan, que defecan en cualquier patio, que tener un gato de los que yo digo gato de sofá, que son esos gatos castrados que están todo el día mirando por la ventana, que no cazan ni una mosca. Bueno, esos gatos a mí no me caen bien, ¿no? Pero no constituyen un riesgo. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bueno, ¿cómo más se puede contagiar una persona? Bueno, se puede contagiar por trasplantes de órganos, por transfusión de sangre o por transmisión transplacentaria de la gestante al producto de la gestación. Ahí vamos a ver, vamos a ir juntando todos estos datos, ¿sí? Ya lo vamos a volver a ver. En el momento que nos infectamos, nosotros somos hospedadores intermediarios, como estamos dentro del grupo de los mamíferos, por lo tanto somos hospedadores intermediarios. Nosotros podemos adquirir, nos podemos infectar por el consumo de un quiste que esté en la carne de los animales y que consumamos la carne cruda o mal cocida, por ejemplo, porque nos comimos un salamín, porque nos comimos un bife que está a punto, porque nos comimos un sándwich de jamón crudo, o podemos adquirir
frutas o verduras o tomar agua que está contaminada con materia fecal del gato que tiene los ooquistes. Recuerden que si está implicada la materia fecal del gato, tenemos ooquistes. Ambos ingresan por vía digestiva. ¿Sí? En un caso es el quiste, en el caso del fecalismo es el ooquiste, y en el caso del carnivorismo, que es cuando yo como la carne que está infectada, tiene en su interior quistes. Esperemos que lo vayas. Una vez que yo ingiero el alimento que está contaminado, ya sea con ooquistes o con quistes, en su interior tienen trofozoitos o esporozoitos, llámenlo como quieran, son esporozoitos que van a hacer un proceso de reproducción acelerada. Bien, en el hospedador intermediario se reproducen por endogenia, ¿sí? Las células se reproducen por endogenia. Una célula original hace como si fuera un brotecito y separa la célula hija de la célula original. Este es un tipo de reproducción asexual. Es decir, el toxoplasma puede ser todos los tipos de reproducción que nosotros estudiamos en esta materia. Bien, en el hospedador intermediario se reproduce por endogenia. Es una forma de reproducción asexual. En la primera etapa, cuando apenas ingresa al organismo en la fase aguda de la infección, el toxoplasma lo único que quiere es ganar la mayor cantidad de células posible, es decir, infectar la mayor cantidad de células. Entonces se reproduce rápidamente. Invade alguna célula huésped, se reproduce por endogenia, rompe la célula hospedera e infecta, deja en libertad las células hijas e infecta las células vecinas. Y esto se reproduce, esta forma de reproducción se repite de manera rápida y persistente durante el primer tiempo de la infección. Como son trofozoitos de reproducción acelerada, ¿sí? Se denominan taquizoitos, taqui de rápido. ¿Sí? Recuerden taquicardia, taquipnea. Taqui es rápido. Entonces, como se reproducen rápidamente, se denominan taquizoitos. Y la célula que está parasitada forma un pseudoquiste, ¿sí? O roseta también le dicen algunos, pero es un pseudoquiste porque la pared del quiste no es propia, sino que está constituida por las células hospederas. ¿Sí? O sea, la pared de ese pseudoquiste no es de síntesis propia del parásito, sino que es prestada por la célula huésped. Ya imagínense que ustedes están recién recibidos y quieren completar su especialidad y quieren hacer un fellow y quieren irse de viaje. Entonces tienen como muchos objetivos, ¿sí? Tal vez no sea el momento en el que se van a comprar la casa. Entonces, ¿qué hacen? Alquilan la célula huésped, ¿sí? Pero eso es un pseudoquiste. La pared no es propia, es prestada. ¿Bien? Entonces, el pseudoquiste es la época donde el toxoplasma alquila. ¿Qué es lo que sucede? Como toda parasitosis, tiene que llegar a un acuerdo con el hospedador, porque si se sigue reproduciendo sin remedio, va a terminar matando al huésped, y eso no le conviene. Ustedes saben que los parásitos más exitosos en la evolución son los que han podido llegar a un acuerdo. ¿Sí? En general eso es un secreto para la vida, ¿no? Los que son más exitosos son los que pueden hacer acuerdos, ¿sí? Al margen, ¿no? En moraleja. Bien, que aprendimos de Toso, que los más exitosos son los que logran hacer acuerdos. Bueno, ¿cómo hace el parásito para persistir? Se esconde y se queda quieto. Entonces, invade una célula huésped, generalmente en un lugar donde el sistema inmune llegue con más dificultad, como puede ser la retina, o puede ser el sistema nervioso central, o la célula muscular, lugares donde el sistema inmune no es tan activo, hace una pared propia, ¿sí? Porque acá ya tiene tiempo, entonces construye, acá sí se compra su propia casa y levanta sus propias paredes, y dentro de esa
célula, dentro de esa estructura, que sí se denomina quiste, porque tiene una pared que es propia del parásito, se reproduce de manera lenta. ¿Sí? Tiene una reproducción atenuada, no tiene la velocidad de reproducción que tenía en la fase aguda, sino que tiene una reproducción atenuada. Por lo tanto, los trofozoitos se denominan bradizoitos o cistozoitos, ¿bien? Porque tienen una reproducción lenta. Esta estructura, que se llama quiste o colonia terminal, y que va a estar, la podemos encontrar en el sistema nervioso central, en la coroides, en la retina, en los ganglios, en los músculos, es propia de la fase crónica y es la forma de persistencia que tiene el parásito en el hospedador. La multiplicación es también por endogenia, mediante esta forma de reproducción, este proceso de rotación interna, pero realmente es atenuada. ¿Qué ventajas tiene el quiste? Primero, asegura la persistencia del parásito. Segundo, pasa desapercibido ante el sistema inmune. Tercero, tienen una resistencia extraordinaria, ¿bien? A la temperatura, a la desecación, a los fármacos. Ningún fármaco penetra dentro del quiste, ¿sí? Ningún antiparasitario penetra dentro del quiste. Yo lo puedo inactivar con la cocción, sí, pero con la cocción prolongada. Necesitas 40 minutos de 80 grados, ¿sí? No es que cocinas un bife vuelta y ya está. ¿Bien? Entonces, es una estructura que asegura la persistencia del parásito. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Recuerden que estos quistes están en el sistema nervioso central, en la retina, en los ganglios, en los músculos, de todos los hospedadores intermediarios. Entonces van a estar en el sistema nervioso central, en la retina del músculo del ser humano, pero también van a estar en el músculo del ganado, del pollo, de la vaca, del cerdo. ¿Bien? Entonces, cuando yo como la carne de alguno de estos animales y la como cruda o mal cocida porque me comí un chacinado o porque comí la carne a punto, ¿sí? Vuelta y vuelta, que todavía en el medio está rojito, si la carne tiene un quiste, ese quiste va a estar activo. Y cuando yo lo ingiera, el quiste se va a romper. Cuando llegue al aparato digestivo, el ácido del estómago va a lesionar la membrana y los trofozoitos van a quedar libres para invadir nuevas células. ¿Bien? Entonces yo voy a tener una infección o una reinfección por vía digestiva por un mecanismo de carnivorismo. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? ¿Entienden de dónde viene el quiste que tienen los animales y que yo puedo consumir? Sí, profe. Bien. Ahora, otro escenario. ¿Qué pasa con este quiste que está en el sistema nervioso central o en la retina? Del hospedador, por ejemplo, el hospedador humano. También está en el gato, también está en la vaca, en el cerdo, pero ahí no me importa. Bien, pero pongamos que esté en el ser humano. Si el paciente es un hospedador inmunocompetente, no pasa nada, ¿sí? Porque vamos a tener ahí la caminera circulando, entonces el quiste va a estar tranquilo y no se va a reactivar. Ahora, si por algún motivo baja el control del sistema inmune, porque el paciente se infectó con HIV y no hace el tratamiento y está en un periodo SIDA, porque es un paciente oncológico, porque es un trasplantado reciente, entonces está con tratamiento inmunosupresor. Bueno, cualquiera de esas eventualidades donde el paciente tenga una inmunodepresión severa, el control inmune va a disminuir y este quiste se va a reactivar. Bien, este parásito va a decir, che, no hay nadie controlando, salgamos. Y entonces va a hacer una reactivación, se va a romper el quiste y estos parásitos van a invadir las células vecinas y va a haber una reactivación de la enfermedad. Bien, que eso es muy importante cuando los pacientes son inmunosuprimidos y tenemos quistes en la retina o en el sistema nervioso central.
Ya vamos a ver qué clínica nos da. ¿Y qué es lo que pasa en el gato? Bueno, en el gato, que son los hospedadores definitivos, se van a producir dos ciclos de manera simultánea. Por un lado vamos a tener un ciclo entérico en el intestino del gato y por otro lado vamos a tener un ciclo extraintestinal. En el ciclo entérico, en la mucosa intestinal del gato, se va a producir primero la esquizogonia, con la formación de los esquizontes o merozoitos, que era esta primera fase de reproducción asexuada múltiple, donde la célula se dividía en 8 porciones, ¿sí? Como si fuera una pizza. Se iban a formar los gametos se iban a fusionar, formando el cigoto, que como tiene una membrana propia, se denomina ooquistes. Este ooquiste inmaduro va a salir al medio externo y 48 horas después va a formar por esporogonia los esporozoitos. Primero va a formar dos esporoblastos que después darán origen a 4 esporozoitos. Bien, mediante esporogonia. ¿Cuánto puede durar un ooquiste en el medio externo? Recuerden que estas son las formas de persistencia que tienen los parásitos. Puede durar hasta 1 año y medio, puede durar. Bien, llovió, hizo calor, regamos el patio, cortamos el pasto, tiramos veneno para las hormigas, no le hizo nada. El ooquiste sigue viable. Bien, es decir, que si yo un día me pongo a hacer jardinería, mientras que hago jardinería estoy tomando mate y me como un pancito con dulce, sin lavarme las manos en el intermedio, probablemente pueda adquirir un ooquiste, bien, desde el suelo. Bien, o tengo una pequeña huerta en casa, ¿sí? O compro verdura, eh, que no es de, digamos que es de productores regionales, y bueno, tenían un gato, para no tener ratas tenían un gato, y el gato contaminó el suelo. Bien, y como yo me compré una verdura de hoja verde, ¿sí? Por ejemplo, una lechuga. ¿Hay algo más feo que lavar lechuga repollada, por ejemplo? ¿Cómo ustedes lavan la verdura? Ustedes lavan la verdura, ¿no? Lavan bien la verdura. O comen las bandejitas esas de ensalada que vienen preparadas, así que ya supuestamente vienen lavadas y cortadas. No, la lavas y le puedes poner unas gotitas de vinagre en el agua. Bien, ¿y qué función tiene el vinagre? Sería como, no sé bien si es antiséptico, pero como que reduce la carga de algún microorganismo que pueda tener o no. Y lo que hace el vinagre es ablandar las membranas del ooquiste y favorece que después lo podamos sacar por arrastre. ¿Sí? Pero no inactiva el ooquiste. Lo que facilita es que después, si ponemos la hoja de lechuga debajo del chorro de agua, ese ooquiste se pueda desprender. Pero no lo inactiva. Recuerden que el ooquiste es la forma de resistencia que tiene el parásito. No le hace nada, no, no lo inactiva el cloro, imagínense que menos lo va a inactivar el vinagre. ¿Sí? No lo inactiva el cloro, chicos, o sea, la lavandina, el hipoclorito de sodio, a la dosis máxima que no es tóxica para el ser humano, no inactiva el virus. ¿Bien? O sea, yo eso que le puse 2 gotitas de lavandina, nos sirve para algunas bacterias y para virus, pero para los parásitos no nos sirve en absoluto. ¿Sí? Porque luego, viste, no se inactiva con eso. ¿Bien? Y esto es importante porque es muy fácil consumir un ooquiste. ¿Ustedes saben cuál es la incidencia, la prevalencia de toxoplasmosis en la población general? O sea, de 100 personas, ¿cuántas van a tener serología positiva para toxoplasma? ¿Cuántos se les ocurre? Un poco más de la mitad. Aproximadamente la mitad, ¿sí? Aproximadamente el 50%.
En algunas poblaciones más, en otras menos, pero aproximadamente el 50% de la población tiene serología positiva para toxoplasma. Bien, y esto es crítico porque, por esto, ¿no?, que hablábamos hace un rato, por el riesgo de adquirir la infección durante la gestación. Bien, entonces, estábamos hablando del gato, que en la fase que te podía completar 2 ciclos de manera simultánea, que podía hacer un ciclo tisular entérico, donde hacía primero la esquizogonia, después la gametogonia y la esporogonia se completaba en el medio externo 48 horas después de que salieran los quistes del organismo. De manera paralela y al mismo tiempo, se produce un ciclo extraintestinal, semejante al que ocurre en el hospedador intermediario. Algunos merozoitos atraviesan la mucosa intestinal, ganan la circulación general y se diseminan en el organismo del gato por vía linfohemática. Invaden todas las células, colonizan todas las células y se reproducen por endogenia, ¿sí?, igual que en el hospedador intermediario. Bien, entonces el gato es un hospedador completo. Hace una infección intestinal donde se reproduce el parásito por esquizogonia y gametogonia y hace una reproducción y hace una infección extraintestinal donde el parásito se reproduce por endogenia, que es una forma de reproducción asexuada. Bien, ¿se entiende hasta acá cómo se reproduce y de dónde viene el quiste y el ooquiste? Sí, profe. Muy bien. Bueno, vamos a repasar entonces las formas que tenemos de infectarnos, ¿sí? ¿Cuáles son las formas de diseminación del toxoplasma? Recuerden que el agente etiológico es el toxoplasma gondii, pero el elemento infectante, la forma del toxoplasma que va a resultar infectante, va a depender de la vía y el mecanismo de infección. El elemento infectante es el estadio del parásito que resulta infectante por determinada vía y mecanismo. Entonces, por vía digestiva, nosotros podemos adquirir la toxoplasmosis por fecalismo, cuando comemos vegetales crudos, sobre todo los vegetales de hoja o los vegetales que están en contacto con la tierra, ¿sí? Porque, por ejemplo, si comemos una zanahoria, la zanahoria generalmente viene con un poquito de tierra residual y muchas veces la comemos cruda. Entonces, si no la lavamos muy bien, no la pelamos, no la volvemos a lavar, podemos comer alguna partícula de polvo que tenga un ooquiste. Bien, distinto es si ustedes me dicen, mira, comí, qué sé yo, a ver otra vez, comí un tomate y el tomate crece en un arbusto, digamos, no crece a ras del suelo. No es un arbusto, las tomateras son como una enredadera, bien, pero no crecen a ras del suelo. O me comí un zapallo, ¿sí? Que el zapallo lo pelás y lo hervís no sé cuánto tiempo. Bueno, esa verdura no tiene tanto riesgo, pero el riesgo principal es la verdura que crece bajo tierra o al ras del suelo, que viene generalmente con tierra, o que consumimos cruda, ¿sí? Por ejemplo, las hojas verdes. Las hojas verdes son doblemente peligrosas porque generalmente las consumimos crudas y porque generalmente no las lavamos bien. Entonces, podemos adquirir por vía digestiva, por un mecanismo de fecalismo, podemos adquirir ooquistes mediante el consumo de verduras o frutas crudas mal lavadas, por actividades de jardinería o por contacto con las heces del gato, ¿sí? Por ejemplo, que quedaron 2 o 3 días las heces del gato en el patio de la casa o en las piedritas sanitarias porque nadie los juntó y bueno, entonces cuando yo fui a juntarlas estaban esporuladas, ¿sí? Ya ese ooquiste estaba maduro. Habían pasado más de 48 horas y el ooquiste estaba maduro. Podemos adquirir también por vía digestiva, por un mecanismo de carnivorismo, podemos adquirir quistes de toxoplasma que estén en el músculo de distintos animales que consumimos habitualmente, como cerdo, pollo,
vaca, ¿sí? O cualquiera de estos otros animales. Y además sirven de fuente de infección para animales carnívoros que están un poquito por encima en la pirámide alimentaria. Bien, entonces, por carne cruda o mal cocida podemos adquirir quistes mediante un mecanismo de carnivorismo. ¿Y qué es lo que pasa con la mamá embarazada? Si la mamá adquiere la toxoplasmosis durante la gestación o un ratito antes de la concepción, ¿sí? Unas 4 o 6 semanas antes de la concepción, en el momento del embarazo, el parásito todavía va a estar en una fase de reproducción rápida. Entonces va a tener taquizoitos que van a buscar ganar la circulación general. Y estos taquizoitos pueden atravesar la placenta o pueden llegar al producto de la gestación por vía linfohemática. Pero esto es posible solamente durante la fase aguda de la reproducción del parásito. Es decir, que si la prima infección ocurre durante la gestación o unos días previos a la concepción, los taquizoitos, los trofozoitos de reproducción rápida, que son propios de la fase aguda, pueden infectar el producto de la gestación. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la vía transplacentaria por un mecanismo de contigüidad y el elemento infectante en este caso es el trofozoito. Hay formas menos frecuentes de transmisión, por ejemplo, por trasplantes de órganos, donde yo pueda trasplantar, por ejemplo, un hígado que tiene quistes o un riñón que tiene quistes, o puedo, mediante transfusión sanguínea, recuerden que el glóbulo rojo no está infectado, pero los otros elementos formes de la sangre sí pueden estar parasitados. Bien, entonces, en ese caso, por transfusión sanguínea, por accidente de laboratorio, se puede, también constituyen formas de infección. Son menos frecuentes, pero son posibles. Muy bien, estamos hasta acá. ¿Se entiende cómo es la diseminación y cómo se infecta al ser humano? Bueno, seguimos entonces. Miren que me tomo un mate porque si no me quedo sin aire. Esto sí es el ciclo biológico que ocurre en el toxoplasma. Es una diapositiva que está en inglés porque realmente fue la más clara que encontré, pero creo de todos modos que van a poder entenderlo. Vamos a decirlo rápidamente porque ya lo hemos conversado. El quiste, ¿sí?, ingresa al... este es el hospedador definitivo, ¿sí?, es el felino. El quiste, porque ¿cómo se infecta el gato? Y el gato generalmente se infecta porque caza un ratón o caza una paloma, que están parasitados, y ahí ingiere el quiste. O también puede infectarse a partir de los ooquistes de la materia fecal de un gato vecino, porque vieron que los gatos tienen el hábito de lamerse entre ellos o a sí mismos, y entonces, bueno, pueden adquirir ooquistes, por ejemplo, los cachorros pueden adquirir ooquistes de la madre, ¿bien? Porque quedan en el pelaje o quedan en el hocico. Bien, entonces, que nosotros también podemos adquirir ooquistes de ese modo, ¿sí? Si tenemos un gato que viene y nos lame o que lo acariciamos y después seguimos tomando mate, bueno, ahí podemos también adquirir ooquistes que queden pegados al pelaje del gato. Entonces, el gato, el felino, adquiere el quiste o el ooquiste, libera los trofozoitos que infectan el aparato intestinal, el tejido, las células del epitelio intestinal, se produce primero la esquizogonia, se forman las células gametales, los micro y macrogametos se fusionan para formar un cigoto, huevo, o también denominado ooquiste. Este ooquiste inmaduro sale al medio externo y en el medio externo se completa la esporogonia, que
¿Qué constituye la esporogonia? Bueno, dentro de este ooquiste se forman primero 2 esporoblastos y después 4 esporozoitos. Este ooquiste maduro, 48 horas después de su salida al medio externo, este ooquiste maduro puede ser infectante de nuevo para un gato o puede ser infectante para un hospedador intermediario, ¿sí? Como los mamíferos o las aves. Una vez que ingresan los esporozoitos, estos esporozoitos se transforman mediante endogenia, primero hacen una fase de reproducción rápida, donde pueden invadir todas las células del organismo, cerebro, corazón, pulmones, ojos, músculos, placenta, y después hacen una fase de reproducción atenuada, donde forman los quistes con una pared propia, que contienen miles de bradizoitos, que son endozoitos de reproducción atenuada. Generalmente estos quedan en músculo, en ganglio, en sistema nervioso central, en retina, y pueden servir, no en el caso del ser humano, pero en el caso de los otros mamíferos o aves que constituyen hospedadores intermediarios, estos quistes van a constituirse como elementos infectantes para un felino o para otro hospedador intermediario que los puede ingerir. ¿Bien? ¿Cuál es el riesgo en el ser humano? Que estos quistes que quedaron en el sistema nervioso central o retina, si el hospedador tiene una afectación de su sistema inmunitario, se puedan reactivar con diferentes manifestaciones clínicas. Entonces, ahora vamos a las manifestaciones clínicas, ¿sí? Ya sabemos cómo nos infectamos, ya entendimos cómo es la fisiopatogenia, qué es lo que pasa con el ciclo biológico y dónde vamos a encontrar esos quistes y esos ooquistes. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la clínica? Tenemos una forma aguda, una forma latente y una forma crónica o recidivante. La forma de infección aguda es en el momento de la primoinfección, ¿sí? Cuando el parásito se reproduce rápidamente y forma taquizoitos. El 70% de las veces es asintomático, ¿sí? El paciente no va a enterarse que se infectó, ¿sí? El 70% de las veces la infección no da ninguna manifestación clínica. Y en el 30% de las veces da manifestaciones de gravedad variable. Puede dar un síndrome febril, puede dar un compromiso ganglionar, puede hacer formas generalizadas, puede hacer formas oculares o puede hacer formas diseminadas graves, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Donde no le podemos poner un freno a la infección. La fase de latencia es asintomática. Es la fase donde se logra un equilibrio entre el hospedador y el parásito. El paciente no va a tener ningún síntoma clínico y la única evidencia de infección va a ser la persistencia de inmunoglobulina G positiva. Bien, recuerden que como ya está en una fase tardía de la infección, la IgM va a ser negativa y la IgG va a ser positiva. La IgM de toxo puede persistir positiva, la IgM de toxo puede persistir positiva hasta un año después de la infección, ¿sí? Pero después decae. O sea, si yo encuentro una IgM positiva, quiere decir que el paciente se infectó en algún momento de los últimos 12 meses. Y en el caso de las formas crónicas o recidivantes, se van a producir a partir de una reactivación de quistes alojados en el sistema nervioso central y retina y se dan particularmente y principalmente en pacientes inmunodeprimidos severos. Vamos a ver un poquitito en detalle cada uno de estos escenarios. La forma, ¿por qué hablamos de forma postnatal? La forma postnatal es la toxoplasmosis que adquirimos después del nacimiento. Y decimos postnatal para diferenciarla de la prenatal que vamos a ver a continuación. Entonces, la forma postnatal aguda, este escenario, dijimos que el 70% es asintomático.
Vamos a ver qué le puede pasar al 30% que hace síntomas. Puede hacer una forma ganglionar, ¿sí? Que es la forma más común en el paciente adulto joven y adolescente, donde tiene ganglios móviles, indoloros, con un tamaño variable. O sea, todo paciente que consulta por fiebre y adenopatías merece una serología para todos. Puede hacer forma generalizada, con fiebre, malestar general, un exantema maculopapular, que se va a extender por todo el cuerpo, respetando palma de las manos y planta de los pies, ¿sí? Que es el principal diferencial con la sífilis secundaria. Bien. Puede hacer una corioretinitis aguda. Recuerden que el ojo también se infecta durante la fase aguda de la enfermedad y puede hacer una retinitis aguda, generalmente unilateral. Y las formas, dice, esto es el paciente que tiene una forma aguda sintomática, es decir, con compromiso ganglionar, generalizado, ocular o diseminado grave en el caso de los pacientes inmunodeprimidos. ¿Cuáles son las formas diseminadas graves? Cuando hay una manifestación clínica en el momento de la infección aguda, con compromiso meningoencefálico, es decir, del sistema nervioso central, de retina, de corazón o de pulmón. Entonces el paciente hace una miocarditis, hace una neumonía. ¿Bien? Generalmente lo más frecuente es la meningoencefalitis o la corioretinitis. Lo más frecuente dentro de lo raro. Digamos, dentro de los que hacen formas diseminadas graves, es más frecuente la meningoencefalitis que la neumonía. Eso es lo que quiero decir. ¿Cómo hacemos diagnóstico serológico? Bueno, el paciente va a tener... Acá el diagnóstico generalmente se hace por métodos indirectos, ¿sí? Porque imagínense que si hacemos por métodos directos, yo tendría que hacer una biopsia de ganglio o una biopsia del sistema nervioso central, que son tomas de muestras muy complejas, ¿sí? No digo que no se hacen, porque en algunos casos se hacen, pero no es lo usual, ¿sí? Porque tal vez puedo llegar al mismo diagnóstico por métodos serológicos que son más rápidos y menos invasivos, entonces generalmente se elige esa vía. Además recuerden que el parásito no se cultiva, entonces cuando yo tomo la muestra, tengo que hacer PCR, ¿sí? Tengo que buscar material genético o tengo que hacer anatomía patológica. Pero tengo que tener la suerte que en esa porción de biopsia enganche un quiste, porque si no, no voy a ver nada. ¿Sí? Si justo no engancho un quiste en ese mordisco que tomé con la biopsia, voy a informar como negativo un paciente que en realidad está infectado. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, generalmente tomamos muestras serológicas y hacemos un par serológico de inmunoglobulina G y inmunoglobulina M. En el caso de la afección aguda, la inmunoglobulina M va a ser positiva. Y la inmunoglobulina G también va a ser positiva, con la diferencia que la G va a persistir toda la vida del paciente y la M va a persistir durante un año. ¿Qué pasa si yo tengo IgG positiva, IgM positiva y necesito determinar hace cuánto que está infectado este paciente? Porque, por ejemplo, es una paciente embarazada y yo quiero saber si esta IgM es positiva. Por ejemplo, tengo una embarazada en el primer trimestre, una embarazada que tiene el primer control de embarazo, está embarazada de 6 semanas y tiene una IgM positiva. Pero se acuerdan que yo les dije que la IgM positiva podía durar como un año. Entonces yo quiero saber si esta IgM positiva es de hace 10 meses atrás o si es de hace 20 días atrás. ¿Sí? Yo quiero saber, porque la señora me dice, mira, yo leí que la toxoplasmosis puede ser muy grave para el bebé. Entonces quiero saber cuál es el riesgo para el bebé. Quiero saber cuál es la posibilidad de que el embarazo tenga alguna complicación. Entonces, si la paciente se infectó hace un año, y bien tiene una IgM positiva, probablemente esa sea una IgM residual y tenga la cantidad suficiente de inmunoglobulina G para proteger al feto. Pero si la paciente se infectó 20 días antes de la concepción, el parásito va a estar en pleno crecimiento y desarrollo y probablemente infecta al bebé. Voy a tener una IgM nueva
de una IgG que va a ser insuficiente para proteger al producto de la gestación. Entonces, en un escenario donde el bebé tiene altísimo riesgo de infección, con todas las complicaciones posibles. Bien, pero entienden que es un escenario crítico en la embarazada. La embarazada es el único caso donde yo tengo que diferenciar si esto es una infección reciente o una infección pasada. ¿Y cómo diferencio si la IgM sigue siendo positiva durante un año? Bueno, para eso se utiliza algo que se llama test de avidez. El test de avidez mide la fuerza de la unión entre el antígeno y el anticuerpo. Si la fuerza de la unión es laxa, ¿sí? Si la unión es apenitas se juntan, es una infección reciente. El antígeno y el anticuerpo recién se están conociendo, entonces no se pegotean mucho. ¿Sí? Entonces un test de una unión laxa que me da como resultado un test de avidez bajo, es decir, bajo cuando mide menos de 20, el test de avidez es menor a 20. Ahora, si el antígeno y el anticuerpo se conocen desde hace mucho tiempo, desde hace 12 meses, la fuerza de unión entre el antígeno y el anticuerpo es fuerte. ¿Sí? La fuerza de unión es mayor a 30. Entonces el test de avidez va a ser alto o me lo van a informar como mayor a 30. ¿Sí? Porque muestra una gran fuerza de unión entre el antígeno y el anticuerpo. Y eso habla de una infección que tiene más de 4 meses de evolución. ¿Bien? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. ¿Este paciente requiere tratamiento? Esto no es necesario que ustedes sepan. El tratamiento se hace con espiramicina o con trimmetoprim sulfamethoxazol. No hace falta que ustedes sepan el nombre del fármaco, ni mucho menos la posología de tratamiento, pero sí es importante que tengan el concepto de qué paciente se trata y qué paciente no. ¿Por qué? Porque es el paciente, si el paciente tiene criterio de tratamiento, es una urgencia infectológica. Y ustedes le tienen que proporcionar el tratamiento o lo tienen que derivar con urgencia dentro de las próximas 72 horas a un centro con infectología que lo pueda recibir. Bien, o se tienen que comunicar con su infectólogo amigo y decirle, che, mira, tengo este paciente, decime qué le doy. Bien, pero es un paciente que requiere tratamiento urgente, con riesgo de, por riesgo grave. Y el otro paciente es un paciente que no tiene criterio de tratamiento y que probablemente esté muy angustiado, que te diga, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y la respuesta es nada. No hace falta hacer nada. Hay que esperar. Tu organismo es competente y lo va a resolver. Bien, entonces, ¿qué paciente tiene indicación de tratamiento? En primer lugar, la embarazada. La embarazada siempre tiene criterio de tratamiento. La embarazada con una toxoplasmosis aguda tiene criterio de tratamiento para prevenir la infección del feto. Tiene criterio de tratamiento independientemente de la gravedad del cuadro de presentación, todo paciente inmunosuprimido. ¿Sí? Es un paciente trasplantado que tiene una IgM positiva, tiene criterio de tratamiento. Y todo paciente que haga una forma grave de presentación, por ejemplo, con compromiso ocular o con compromiso del sistema nervioso central. Si el paciente viene porque tiene 2 ganglios, ¿le tengo que dar tratamiento? No, espéralo, expectalo, controlalo, pero no requiere tratamiento. Bien, el paciente viene porque de casualidad le hicieron un análisis de sangre y tiene una IgM positiva. ¿Requiere tratamiento? No, no hay que hacer nada. Esperar, tranquilizar al paciente y no hace falta que tome medicación, porque su sistema inmune es competente y lo va a resolver. Entonces, el criterio de tratamiento en la forma aguda es la paciente embarazada, el paciente inmunodeprimido o el que tiene una forma de presentación grave con compromiso de un órgano noble. ¿Sí? Porque si vos no tratás la retinitis, el paciente va a quedar ciego. Si no tratás la infección del sistema nervioso central, el paciente se va a morir. Entonces, en ese caso, sí le damos tratamiento. Esto que ven acá es una retinitis por
toxoplasma, ¿sí? Es la afección de la retina por toxoplasma. ¿Cuál es el peligro de esto? Miren la inflamación que tiene, que después cuando cura deja una cicatriz. Y esta cicatriz tironea el globo ocular, puede causar un desprendimiento de retina y puede causar una alteración en la visión, parcial o total, en función de dónde esté ubicado. Entonces, el compromiso ocular tiene riesgo de ceguera para el paciente. Bueno, hasta acá vimos las formas agudas. Las formas latentes dijimos que no tenían manifestaciones clínicas. No tienen criterio de tratamiento, excepto que el paciente sea inmunosuprimido. ¿Sí? Si el paciente es inmunodeprimido, por ejemplo, un paciente con VIH con menos de 200 CD4, si bien no tiene manifestaciones clínicas, puede requerir profilaxis para evitar que la enfermedad progrese de una forma recidivante. ¿Sí? Que algún quiste se rompa y haga alguna recidiva, alguna manifestación de afección crónica. Entonces, la forma latente no tiene síntomas clínicos, solamente tiene serología positiva. Serología positiva tiene IgG positiva, pero IgM negativa. Y no tiene criterio de tratamiento, pero sí tiene criterio de profilaxis en el paciente inmunosuprimido. ¿Cuál es la diferencia entre el tratamiento y la profilaxis? El tratamiento se toma cada 8 horas todos los días y la profilaxis se toma una vez al día, 3 veces por semana. ¿Sí? Mucho más fácil. Y en las formas crónicas o recidivantes, ¿qué pasa? Y bueno, se van a reactivar esos quistes que quedaron guardados desde la fase aguda. ¿Dónde se habían guardado los quistes? En el músculo, en los ganglios, en la retina, en el sistema nervioso central. El quiste que quedó guardado en el músculo no me interesa. El quiste que quedó guardado en el ganglio no me interesa. No van a dar manifestaciones clínicas significativas. Ahora, el quiste que quedó guardado en el ojo, en la retina, se puede reactivar y dar una corioretinitis. ¿Sí? Ese sí me importa. Y el quiste que quedó guardado en el sistema nervioso central, mírenlo acá. ¿Sí? Así se ve. Se ve como una lesión en anillo con edema perilesional. Esto que ustedes ven gris, alrededor de un gris más oscuro, esto es edema. Entonces vamos a tener una lesión, esto que se ve como si fuera un anillo, ahí, acá tiene múltiples quistes. Se informan como lesión en anillo, con edema perilesional. Estos son los quistes que quedaron guardados en el sistema nervioso central, que si se reactivan en el paciente inmunosuprimido, pueden dar manifestaciones neurológicas. ¿Qué pueden dar? Bueno, imagínense que ustedes acá tienen una lesión que ocupa espacio, más el edema perilesional, es la causa más frecuente de lesión ocupante de espacio en el paciente inmunosuprimido. ¿Qué clínica va a dar esto? Y bueno, depende de dónde esté el quiste. Y según dónde esté el quiste, me puede dar un déficit motor, un déficit sensitivo, un déficit cognitivo. ¿Sí? A lo mejor el paciente tiene una afasia de expresión y yo le hablo y el paciente me entiende, pero no me puede contestar. O tiene una afasia de comprensión. Yo le pregunto, hola, buen día, ¿cómo es tu nombre? Y me contesta, hoy el sol. ¿Sí? No me entendió nada. Tiene una afasia de comprensión. Puede tener una paresia, como si hubiera tenido un accidente cerebrovascular, un derrame, ¿sí? Entonces no mueve el brazo o no mueve el brazo y la pierna porque no tiene fuerza o tiene una disminución en la fuerza o una alteración de la sensibilidad. Todo eso es producto de una lesión ocupante de espacio y según el lugar donde esté el quiste va a ser el daño neurológico que provoque, la manifestación neurológica que provoque. Estos pacientes, todos estos pacientes tienen criterio de tratamiento, ¿sí? Porque hay compromiso de un órgano noble, como el sistema nervioso central o la retina. Entonces, ¿tienen criterio de tratamiento? Sí. ¿Cómo hago diagnóstico?
Bueno, voy a tener una IgG positiva con una IgM negativa, porque esto es una reactivación, no una infección aguda, y voy a tener un test de avidez alto. En estos pacientes se puede hacer PCR, se puede hacer biopsia en cerebro. ¿Cómo es el proceso? El cerebro se puede biopsiar, retina no. Retina generalmente no se biopsia. Los oftalmólogos con experiencia miran la lesión y te dicen parece una toxoplasmosis. Y a nivel del sistema nervioso central, lo que se hace inicialmente es un método de imagen. Hacemos una tomografía o una resonancia, y como estas lesiones son muy sugestivas de toxoplasmosis, en un paciente inmunodeprimido, con una clínica con una clínica neurológica o con una clínica de compromiso ocular, con manifestaciones clínicas de meningoencefalitis o de corioretinitis, que tienen una serología positiva y un método de imagen que muestra lesiones compatibles, lesiones en anillos. En estos pacientes se inicia el tratamiento empírico, porque recuerden que la toxoplasmosis es la causa más frecuente de lesión ocupante de espacio en el inmunosuprimido. Entonces, por una cuestión epidemiológica y clínica, se hace un diagnóstico clínico y epidemiológico, y se inicia tratamiento sin diagnóstico confirmatorio, sin diagnóstico de certeza. En general, lo que se hace es el tratamiento empírico. Si 15 días después el paciente sigue igual y no hay mejoría, sí, en ese caso se hace una biopsia guiada por estereotaxia, o sea, se hace una biopsia mirando dónde está la lesión y se guía por método de imagen de dónde tomo la muestra. Tomo una muestra de esta lesión y a eso sí se le hace PCR. Porque bueno, si bien la toxoplasmosis es la causa más frecuente, también puede tener esta lesión puede tener otras etiologías. Dentro de las que nosotros vimos, ¿cuáles pueden dar una lesión cerebral? Dentro de las patologías que nosotros vimos, ¿cuáles pueden dar una lesión cerebral en el paciente inmunodeprimido? Una causa puede ser un linfoma de cerebro, una patología oncológica. No la vimos, no la vamos a ver en esta materia. Pero dentro de las causas infectológicas, ¿cuáles pueden dar? ¿Qué microorganismos pueden dar una lesión similar? Que son menos frecuentes, pero lo pueden hacer. Les voy a dar una pista. Uno era un hongo, otro era un protozoario, otro es una bacteria. Bueno, ahora voy a contestar yo a esta pregunta. Cuando yo haga esta pregunta en un examen final, me lo tienen que contestar ustedes. ¿Bien? Porque tiene que ver con integrar el conocimiento, ¿sí? Y no aprenderme de memoria una patología en particular, sino tener una mirada sindrómica sobre qué agentes pueden causar qué cuadros clínicos. Porque el paciente no va a venir con una toxoplasmosis, va a venir con una lesión ocupante de espacio en el medio del cerebro. Y ustedes van a tener que determinar el origen. La lesión ocupante de espacio más frecuente en el paciente inmunosuprimido es la toxoplasmosis, el toxoplasma. Le siguen en frecuencia dentro de la patología infectológica. Siempre puede ser un tumor. Dentro de la patología infectológica, primer puesto, toxoplasma. Segundo lugar está empatado. En nuestro medio, acá en Sudamérica, está empatado el segundo puesto entre Cryptococcus, Trypanosoma cruzi y Mycobacterium tuberculosis. Y después, más abajo en la lista, está Nocardia, en una bacteria de crecimiento lento, que tiene un comportamiento similar al Mycobacterium, que nosotros no la estudiamos, que no es una bacteria que cause problemas tan frecuentemente,
¿sí? Nosotros no la estudiamos, pero puede también causar afecciones neurológicas del paciente inmunosuprimido. Entonces, en primer lugar, toxo. Y segundo puesto, empatado. Criptococo, que era el hongo de las excepciones, ese que era una levadura capsulada que podía dar un cuadro de meningoencefalitis, pero también podía dar un criptococoma, bien, desde el diagnóstico diferencial con toxo. Puede ser un chagoma, ¿sí? Que es un granuloma de Trypanosoma cruzi en el medio del cerebro, o puede ser un Mycobacterium tuberculosis, un tuberculoma, ¿sí? Que como ustedes saben, el Mycobacterium puede desparramarse por todo el organismo y puede hacer lesión en cualquier sitio. Bien, ¿estamos de acuerdo? ¿Le van a dar tratamiento a este paciente? Sí. A este paciente le tenemos que dar tratamiento porque si no el paciente se va a morir. Bien, así que más vale que le demos tratamiento. Y por supuesto que es una urgencia. No lo podemos decir, bueno, saca turno con el oftalmólogo, saca turno con el infectólogo y lo vemos de acá a 15 días, porque de acá a 15 días el paciente va a tener una lesión que lo va a dejar ciego. Entonces este paciente tiene criterios de tratamiento rápido, tratamiento por vía sistémica, es decir, por vía endovenosa, y tratamiento con corticoides concomitantes para disminuir el edema perilesionar y limitar el área de lesión. Bien, esto es todo lo que le puede pasar al paciente que adquiere la infección después de la gestación. Pero también tenemos el paciente que adquiere la infección durante su vida prenatal. ¿Qué es lo que sucede? La toxoplasmosis que la mamá adquiere durante la gestación puede el toxoplasma, el trofozoito, infectar el feto. Y lo puede infectar en cualquier momento de la gestación, en el primer trimestre, en el segundo trimestre o en el último trimestre. Cuanto antes sea la infección, más grave va a ser la sintomatología. Cuanto más tardía sea la infección, la sintomatología va a ser menos importante, pero las chances de infección son más altas. ¿Sí? Entonces, en el primer trimestre es menos frecuente que se infecte, pero la infección es más grave. Y en el último trimestre, la infección es más severa, las chances de infección son más altas, pero las manifestaciones clínicas son más leves, digamos entre comillas leves, ¿sí? Ahí vamos a ver qué manifestaciones clínicas tiene. Pero siempre constituye un riesgo la prima infección durante la gestación o previo a la concepción, en los 2 meses previos a la concepción. Si la paciente tiene una infección latente, es decir, no tiene manifestaciones clínicas, tiene IgG positiva, IgM negativa, esa serología habla de una infección de más de 1 año de evolución y no constituye ningún riesgo para el bebé, porque la cantidad de inmunoglobulina G que hay circulante va a proteger el feto. ¿Sí? Va a proteger al feto de una reactivación y va a proteger al feto de una reinfección. Entonces el bebé está protegido. El problema es cuando la infección es reciente, porque todavía tenemos trofozoitos dando vuelta en sangre en vez de que estén guardados todos en su quinta. ¿Qué es lo que puede pasar? Durante el primer trimestre de gestación, él llega por vía linfohemática y tiene un compromiso severo del producto de la gestación, incluso pudiendo comprometer la viabilidad del feto. ¿Sí? Es una causa de aborto en el primer trimestre, de aborto espontáneo en el primer trimestre. En el segundo trimestre ya está formada la placenta, entonces la infección se hace a través de la placenta, sobre todo si la placenta tiene algún daño estructural, y se produce un cuadro que se conoce como tétrada de Sabin, porque es quien primero lo describe, y que está constituido por una alteración en el diámetro de la cabeza, que puede ser en más o en menos, puede ser macrocefalia o microcefalia, puede dar retinocoroiditis, o sea,
una retinitis a nivel de la retina, de la coroide, puede dar calcificaciones cerebrales, ¿sí? Que estos quistes se calcifiquen, ¿sí? Y eso le va a provocar, va a tener una calcificación en medio del cerebro, eso va a tener un daño neurológico residual, o puede tener trastornos neurológicos según el lugar donde estén los quistes, que pueden ser un retraso o un retraso en la maduración cognitiva, puede haber un déficit motor o sensitivo, puede haber déficit auditivo, pueden ser niños que tengan alteración de la audición, puede tener convulsiones, ¿bien? Y si la infección se produce durante el tercer trimestre, tenemos alguna de estas 4 posibilidades, o una retinocoroiditis aislada, un déficit intelectual leve, aislado como única manifestación, una asociación entre estos 2 síntomas, o sea, retinocoroiditis y déficit intelectual, o un cuarto escenario es que sean niños que nacen aparentemente sin ninguna secuela, sin ningún daño, ¿sí? Porque no todos los niños se infectan, no todos los bebés se infectan, ¿sí? Aproximadamente el 30% se van a infectar, pero el 70% van a ser bien, ¿sí? No va a tener ningún daño, ¿bien? Esto pasa siempre, digamos, no todos los que nos infectamos hacemos síntomas, y eso pasa en todas las enfermedades, en todos los escenarios, ¿sí? Las manifestaciones clínicas son la punta del iceberg, pero toda esa gran masa de hielo que está sumergido son los pacientes que se infectan, pero no hacen síntomas. Esto también le puede pasar al bebé. Es decir, no todos los bebés se van a infectar y no todos los bebés que se infecten van a hacer síntomas, pero los que hacen síntomas graves. Y el cuarto escenario acá son niños que nacen aparentemente sanos, pero que tienen quistes residuales en la retina que se reactivan durante la adolescencia. ¿Sí? Generalmente en la adolescencia, donde los cambios hormonales influyen en la respuesta inmunológica y bueno, pueden reactivarse entonces en ese momento de la vida. ¿Cómo yo voy a estudiar a un recién nacido? Si yo sé que la mamá tuvo una toxoplasmosis aguda durante la gestación, más allá de que haya recibido tratamiento, el recién nacido lo vamos a estudiar con métodos de imagen a nivel cerebral y a nivel de retina, es decir, le voy a hacer un fondo de ojo, le voy a hacer una ecografía cerebral a ver si tiene quistes en el sistema nervioso central, le voy a hacer una punción lumbar y voy a hacer una PCR del líquido cefalorraquídeo, y si tiene signos de infección, le voy a dar tratamiento a ese recién nacido para tratar de limitar lo más posible las manifestaciones clínicas. ¿Cómo hacemos métodos diagnósticos? ¿Sí? En el paciente, en la fase postnatal, esto ya lo hablamos un poquitito, usamos métodos complementarios como electroencefalograma, resonancia o tomografía de cerebro en los adultos y ecografía cerebral en los niños. Y recuerden que en los recién nacidos, hasta los 6 meses de edad persisten abiertas las fontanelas, y entonces con esa ventana ósea, la fontanela nos sirve como ventana ósea donde podemos poner el transductor ecográfico y observar el sistema nervioso central sin necesidad de tomografía. A todos le hacemos fondo de ojo y una radiografía o una tomografía de tórax en una clínica del paciente. Recuerden que los métodos complementarios no son diagnósticos, ¿sí? Nos pueden dar una sospecha, nos pueden hacer un diagnóstico presuntivo, pero no son diagnóstico etiológico o confirmado. Diagnóstico confirmado solamente se hace por métodos directos, lo cual es muy difícil en la toxoplasmosis porque estamos hablando de hacer una biopsia de cerebro, o hacer técnicas de PCR o sonda genética. Sí se hacen diagnóstico por métodos indirectos mediante el dosaje de anticuerpos. Desde Avidez vamos a usar exclusivamente en la embarazada, que es en quien más nos interesa determinar el tiempo de infección, ¿sí? Para poder transmitirle la tranquilidad a la paciente de que, a pesar de que tiene una IgM
esto ya es una infección crónica porque tiene un test de avidez alto, ¿sí? Si el test de avidez alto habla de más de 4 meses de infección y habla de una cantidad de IgG suficiente para proteger al feto. En cambio, si yo tengo una IgG, si yo tengo un test de avidez bajo, habla de una infección reciente con alto riesgo de infección para el producto de la gestación. Por supuesto que esa paciente tiene que recibir tratamiento, ¿no? Eso además está decir. Bien. ¿Se entendió lo del test de avidez? Esto igual ustedes lo van a volver a ver en el práctico con los profes, pero ¿se entendieron cuáles son los escenarios? Sí, profe. Bien. ¿Cómo vamos a hacer profilaxis? Y esto es un punto fundamental. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber de toxo? Ustedes tienen que poder diferenciar una toxoplasmosis aguda de una crónica. Tienen que poder determinar qué paciente tiene urgencia de tratamiento, ya sea porque tiene afectación de órgano blanco, como retina o sistema nervioso central, porque es un inmunodeprimido o porque es una embarazada. Y tenemos que saber en quiénes tenemos que evitar la infección, en quiénes tenemos que hacer profilaxis para que no se infecten durante un periodo crítico. Y los pacientes donde tenemos que concentrar todos nuestros esfuerzos de prevención son los pacientes inmunosuprimidos, que tienen serología negativa, y las pacientes embarazadas, que tienen serología negativa. Entonces, esa paciente que vino a la consulta muy asustada porque tenía una IgG positiva para citomegalovirus, pero contenta porque tenía una IgG negativa para toxo, es justamente la paciente que está en riesgo. Porque esa IgG positiva para citomegalovirus habla de una infección crónica que no le va a hacer nada al bebé, pero el riesgo real que tiene es de adquirir toxoplasmosis durante el embarazo. Entonces, ¿qué le vamos a decir a esta paciente? Y acá tenemos que pensar en cuáles son las vías de transmisión. Entonces le vamos a decir, vos te podés contagiar toxoplasmosis comiéndote un sándwich, ¿sí? Comiéndote un lomito un viernes a la noche, o comiéndote un asado el domingo al mediodía. Entonces, ¿qué medidas de precaución tenés que tomar? Por un lado, pensando en el mecanismo de carnivorismo, le tenemos que decir, tenés que comer la carne bien cocida, es decir, esta carne que ustedes ven acá en la foto, microbiológicamente está cruda, ¿sí? Porque está roja y jugosa. La carne para estar bien cocida tiene que tener un color uniforme y no tiene que tener jugos. ¿Ven? Eso es lo único que garantiza la cocción correcta, que haya alcanzado los 80 grados durante más de 40 minutos. Entonces, el bife que está rojo al medio es un riesgo extremo para la salud que no debe correr una embarazada. Y lo otro es que no puede comer chacinados. ¿Le puedo comer un salamito en la picada? No. ¿Un sándwich de jamón crudo? No. ¿Un poquito de bondiola? No. No puede comer carnes crudas o mal cocidas. Vos no le vas a decir a la paciente, no puede comer carne cruda o mal cocida, porque todos creemos que comemos bien la carne. Y la mitad de la población no sabe que el salame es carne cruda. Entonces nosotros le tenemos que dar la indicación claramente y con letra clara. No coma carne que está roja y jugosa. No coma salame, bondiola, jamón crudo. Bien, la indicación es no coma. Y con lo otro que tenemos que tener precaución es con la contaminación cruzada. Y esto, chicos, esto lo dice hasta Paulina Cocina, nos habla de la contaminación cruzada. Si vos tenés una tabla y un cuchillo con el que cortaste la carne para hacer el guiso, o para hacer la carne al horno, no podés usar la misma tabla y el mismo cuchillo para cortar la verdura de la ensalada, porque quedaron los quistes en el cuchillo. Bien, entonces tenemos que tener una tabla para verduras y una tabla para carnes, y un cuchillo para verduras y un cuchillo para carnes. Y no estamos hablando de una gran inversión, estamos hablando de 2 tablas y 2 cuchillos. Bien, creo que probablemente lo podamos hacer. El otro día entré a la carnicería, acá en el barrio,
Y tenían estas bandejitas de verdura para ensalada, ni siquiera la de verdura para sopa que vos pones a cocinar. La verdura para ensalada, esa que vos puedes poner directamente en la ensaladera y le echás, la condimentás y te la comés, la tenían en el mismo exhibidor donde tenían la carne. Bueno, eso, si va a bromatología, a la carnicería, la cierra. Por supuesto que le dije, mira, esa verdura ahí no puede estar, porque constituye un riesgo muy grave para la salud. Si esa ensalada la come una embarazada, el bebé nace con toxoplasmosis. ¿Sí? Entonces, no podemos tener. ¿Dónde vamos a guardar la carne? En la heladera. La vamos a guardar en un tupper cerrado, lejos de las verduras crudas. ¿Sí? No que vengo a la carnicería y pongo la bolsa dentro de la heladera y si filtra y cae sobre el cajón de verdura no pasa nada. No, eso constituye un riesgo muy grave para la salud. Bien, entonces la carne cruda no puede estar en contacto con el resto de los alimentos. Y si yo manipulo carne cruda, después tengo que higienizar los elementos y lavarme las manos antes de ocuparme de las verduras o de otro tipo de alimentos. ¿Cómo puedo prevenir la infección por fecalismo? Fecalismo, todo lo que yo adquiero por contacto con el ooquiste del gato. El ooquiste estaba en la materia fecal del gato y podía llegar a los alimentos o al agua. Entonces, dos escenarios. Por un lado, con el gato. El gato, si voy a tener un gato, tengo que tenerlo de manera responsable. El gato tiene que estar desparasitado cada 6 meses, porque recuerden que para el gato esto es una infección intestinal, o sea, el gato tiene que estar desparasitado cada 6 meses. Tiene que tener la vacuna contra la rabia, que es anual, que no tiene nada que ver con toxo, pero también la tiene que tener. Tiene que estar castrado, ¿sí? Para limitar su instinto de caza, y tiene que aprender a usar las piedritas sanitarias. Porque si la materia fecal cae en las piedritas sanitarias lo que hacen es deshidratar la materia fecal y como bajan el nivel de humedad, ese ooquiste no madura. Lo mismo es que si la materia fecal está en un patio de baldosa, por ejemplo, ahí no hay riesgo de que el ooquiste madure. Pero si cae en tierra, ¿sí? Ahí sí va a madurar y va a contaminar el suelo. Bien, entonces tiene que aprender a usar piedritas sanitarias y tengo que mantener el cajón sanitario limpio, tengo que limpiar por lo menos una vez al día, idealmente 2, o cada vez que esté sucio. Y tengo que evitar, o sea, está bien, tenés un gato, le haces alguna caricia, le haces algún mimo, después te lavas las manos, pero el gato no puede estar sobre la mesada de la cocina. ¿Bien? No puede estar sentado en la almohada donde vos dormís. Porque si tiene ooquistes, los vas a tomar contacto y te vas a infectar. ¿Bien? Entonces, estoy embarazada y tengo toxoplasmosis negativa. ¿Me tengo que deshacer del gato? Y no necesariamente, pero sí tengo que tener esta serie de cuidados. Y por supuesto que si no tengo mascota, no es momento de tenerla. Los mismos cuidados al realizar tareas de jardinería. Los tengo que hacer con guantes. Idealmente la paciente embarazada o el paciente inmunodeprimido tiene que evitar las tareas de jardinería, pero bueno, si las lleva adelante, las tiene que hacer con guantes y después lavarse correctamente las manos y higienizarse las uñas. Y lo otro que tenemos que hacer es evitar la ingesta de ooquistes mediante un correcto lavado de frutas y verduras. Correcto lavado bajo el chorro de agua. Dice el dicho, lávelo, pélelo, cocínelo o olvídelo. ¿Cuál es la indicación que le tenemos que dar a la embarazada o al inmunosuprimido? Que la verdura y la fruta que consuma tiene que estar lavada, pelada, cocida. Si no puede estar lavada, pelada y cocida, olvídela. ¿Bien? ¿Me puedo comer una ensalada de hojas verdes? No. ¿Querés comer hojas verdes? Comete una tarta de acelga bien cocida. ¿Bien? Pero no puedes comerte una ensalada de lechuga con rúcula. ¿Bien? No estando embarazada. Con serología negativa, por supuesto.
¿Bien? ¿Me puedo comer una empanada árabe? ¿Sí? Que la carne molida se cocina los 10 minutos que uso en que se queme la masa. No, porque esa carne, si bien probablemente tenga un color como si estuviera cocida, microbiológicamente está cruda, porque no tiene una temperatura suficiente que elimine el quiste. ¿Bien? Entonces eso tampoco puedes comer. ¿Puedo comer quipes? No, no puedes comer quipes. No te va a pasar nada por no comer lechuga 9 meses. ¿Bien? Entonces no lo comas. La indicación para el paciente tiene que ser clara. No comas. Nadie lava bien la verdura de hoja verde. Y no hay ningún problema con eso si no estás en un momento crítico como es el embarazo. Pero tener un niño con una lesión neurológica secuelar es un precio muy alto de pagar por una ensalada de rúcula con queso, ¿no? No da. Bueno, entonces la indicación a la gestante tiene que ser no consuma. Y esto me interesa, perdón que sea así como muy taxativa, pero me interesa que esto quede claro, chicos, porque la mitad de las embarazadas llegan al tercer trimestre de gestación sin una sola serología. Y eso es una mala praxis médica, eso es un error del sistema de salud. Entonces la embarazada tiene que estar testeada en todos los trimestres para toxoplasmosis y para sífilis, porque el riesgo de infección es alto y la secuela para el bebé es grave. Y tiene que tener por lo menos una serología para Chagas durante la gestación y por lo menos 2 serologías para HIV y hepatitis en el primer y tercer trimestre. ¿Sí? Tenemos que proteger el producto de la gestación. ¿Bien? Y recuerden que en nuestro país es legal la interrupción voluntaria del embarazo. Nos ha pasado de tener gestantes que en el primer trimestre se dan cuenta de que tienen una infección de transmisión congénita con riesgo potencial para el bebé. Y bueno, nos ha pasado de tener gestantes que dicen, ante el riesgo de la posibilidad de que mi bebé no nazca sano, yo prefiero interrumpir el embarazo. Entonces, bueno, es importante que los gestantes cuenten con toda la información para tomar las decisiones. ¿Sí? Esto lo hago sin juicio de valor de si está bien o está mal, o de qué haría uno, o de qué sé yo qué. Yo les cuento lo que les pasa en la clínica diaria, de que viene el gestante y me dice, mira, tengo una serología positiva para toxoplasmosis. No con toxoplasmosis, pero sí nos ha pasado con citomegalovirus en más de una oportunidad, de que hacen infección aguda en el primer trimestre y bueno, toman otras decisiones con la gestación. ¿Bien? Pero entonces es importante que nosotros le podamos transmitir a la gestante la información necesaria para prevenir la infección o transmitirle la tranquilidad de que tiene una IgG positiva, de que tiene una infección crónica y de que su bebé no le va a pasar absolutamente nada. Bien, eso también es importante, transmitirle tranquilidad a la embarazada de que si tiene una infección crónica, el bebé está protegido y no va a pasar nada. Bien, estamos entonces de acuerdo con las medidas de profilaxis. Sí, profe. Muy bien. Bueno, preguntas, comentarios, dudas. ¿Cómo va a poner la carita tan tierna de ese gato después de todo lo que dijo, profe? Y porque la culpa no tiene el gato, la tiene el que le da de comer. A mí me gustan los gatos. Una vez me saltó un gato cuando yo estaba dormida y desde ahí no me gustan. ¿Sí? Me caen muy mal los gatos. Pero bueno, hay que ser justos. Y el problema no es el gato, el problema es la tenencia responsable de las mascotas. Si ustedes tienen un gato castrado, desparasitado, que ocupa el lugar de un gato y no el lugar de un hijo, es decir, no se sube a la mesada, no se sube a la cama, lo tienen castrado, tiene un control veterinario, usa las piedritas sanitarias, ese gato no es un riesgo. ¿Sí? El problema es el gato que anda dando vuelta por los techos. Ese gato es un problema sanitario para toda la comunidad en realidad. No solamente para el dueño, muchas veces son gatos que ni dueño tiene. Bien, pero esos son los gatos que son los que más chances tienen de transmitir la toxoplasmosis.
Bien, se van a acordar de Toxo. Nosotros en parásitos, yo necesito que ustedes sepan 4 o 5 cosas. ¿Sí? Probablemente yo todo esto que expliqué de la reproducción del parásito, de que el quiste, del veloquiste, yo en realidad lo explico para que ustedes entiendan de dónde proviene el ooquiste que puedo adquirir por fecalismo o el quiste que puedo adquirir por carnivorismo. Todo el ciclo biológico que yo me tomé una hora para explicar es simplemente para que entiendan de dónde viene el elemento infectante y que no es lo mismo el quiste de la carne que el ooquiste de la verdura. No tiene otra función que explicar eso. ¿Sí? Básicamente lo que ustedes tienen que saber es, tenemos que diferenciar la fase aguda de la fase crónica y poder interpretar el resultado serológico. Tenemos que identificar cuál es el paciente que requiere tratamiento. No hace falta que sepan qué tratamiento le vamos a dar, pero sí que identifiquen cuál es el paciente que tienen que derivar urgente. Y tienen que entender cómo transmitir la profilaxis. No solamente que la tienen que entender para ustedes, sino que tienen que poder explicárselo al paciente. ¿Sí? Que la comunicación médico-paciente es fundamental. ¿Sí? La mayoría de los médicos, hoy por hoy, nos manejamos con protocolos en todas las patologías. Así que todos los médicos sabemos cuál es el tratamiento de primera elección, cuál es el tratamiento de segunda línea, qué estudio tenemos que pedir en qué caso, porque la mayoría de las patologías más frecuentes están protocolizadas. Bien, pero la diferencia entre un buen médico y un médico más o menos es la comunicación médico-paciente. ¿Sí? Que entre el paciente que vos lo saludes, que lo revises, que le pongas la mano encima, le tomes aunque sea el pulso, que le tomes la atención, que le prestes atención, ¿sí? Y que le expliques de una manera que el paciente puede comprender. Y nosotros tenemos distintos tipos de pacientes. Tenemos pacientes universitarios que van a entender cuando vos le digas tenés que tener el gato castrado. Y también tenés mamás que tienen 4 hijos que atender, que no terminaron el primario, que apenas saben leer y que solamente te van a entender la letra si se la pones en imprenta mayúscula. Bien, y que tal vez a esa mamá no le puedas pedir que lave bien la verdura, porque capaz que, primero que no sé si tiene agua potable, pero seguro que tiempo no tiene. Bien, entonces vamos a tener distintos escenarios de paciente y vamos a tener que adaptar lo que decimos a un modo que el paciente lo pueda comprender. ¿Sí? Porque nosotros somos los que tener, chicos, el 20%, solo el 20% de la población en Argentina tiene estudios universitarios completos. Nosotros vamos a ser una minoría. Entonces tenemos una responsabilidad social muy alta. Porque si hay algo que da el conocimiento, es responsabilidad social. Nosotros tenemos un deber con la comunidad. ¿Sí? Entonces tenemos que poder transmitir. Y no me importa que me digas, yo voy a hacer traumatología, no voy a tener contacto con embarazadas, porque tu hermana, tu sobrina, tu prima, probablemente en algún momento sean gestantes y vengan con la serología a preguntarte algo. O no te preguntan nada, pero vos las veas comiéndose un salame en la picada del domingo y le tenés que decir, che, ¿vos tenés serología para toxo? ¿Vos sabés tu serología? No te comas el salame si tenés serología negativa, déjamelo a mí, ¿sí? Eso le tenemos que decir. ¿Bien? Pero el conocimiento da más responsabilidad. Entonces no podemos hacer la vista gorda en cuestiones que son fundamentales para la salud. Profe, es media extrema mi pregunta y no es muy buena, pero No hay preguntas buenas o malas, así que sería hacela ahora. como mejor volverse portadora cuando siendo mujer, ¿no? Cuando sos más chica y decir, bueno, ya está, ya lo tengo. En mi caso, yo cuando me hicieron la serología de mi primer hijo, me salió, que ahora veo que es el test de avidez, re bajito, o sea que supuestamente me dijo, me comenta el ginecólogo que sí, esto seguramente lo tuviste cuando eras chica. O sea, ¿sería menos malo o te garantiza algo contagiarte de chica? ¿Vos tuviste un test de avidez bajo en el embarazo? ¿Menor a 20? Creo que sí, o sea,
sinceramente no estoy segura porque yo era muy chica y me acuerdo que me salió positivo, yo me reasusté y me dijeron, no, pero esto ha sido de hace mucho, no te preocupes, no le va a pasar nada a tu bebé. Por eso no, muy, muy por encima mi recuerdo porque no entendía nada. Ahora estoy tratando de asociarlo. Bueno, si vos tenías una IgG positiva y una IgM negativa, esa es una infección crónica que seguramente tuviste de chica y quédate tranquila que a tu bebé no le va a pasar nada. Que es lo que te dijo el obstetra. Ahora, si vos tenías una IgM positiva con un test de avidez bajo, tenías una infección de menos de 4 meses de evolución. Para que el test de avidez sea bajo, la infección es menor a 4 meses. El riesgo para el bebé es alto. Si vos tuviste un test de avidez bajo, la interpretación que hizo el obstetra fue errónea, no fue correcta. Tuvimos suerte, el bebé nació bien. Sí. Bien, pero bueno. Calculo que era ese el estudio del que me hablaba, ¿no? Pero igual, la pregunta era si eso, si es mejor o menos malo siendo mujer que nos agarre o que nos contagiemos de siendo más chicas. Bueno, vos sabés que tu pregunta es bien polémica y no sos la única persona que se lo ha hecho. De hecho, por ejemplo, durante muchos años en Francia, Francia es uno de los lugares que más estudió toxoplasmosis en el mundo, recomendaban el consumo de carne cruda a las mujeres en edad gestacional, las mujeres de menos de 20 años, para que adquirieran la toxoplasmosis antes de embarazarse, con este mismo criterio que vos usás. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Vos nunca sabés, la mayoría de las personas hacen infecciones leves, pero es como poco ético decirle a una persona, infectate vos para que no se infecte tu bebé, porque ¿qué pasa si vos justo sos la una en 1.000.000 y haces una meningoencefalitis en la fase 1, aún siendo inmunocompetente? O si después tenés, más adelante en tu vida, tenés una, no sé, necesitas un trasplante de hígado, o tenés un linfoma, y tenés un periodo de inmunodepresión, y reactivás un quiste. Reactivás la retinocoroiditis y quedás ciega. Entonces, es como muy polémico decir, hace todo para infectarte. ¿Sí? Uno siempre tiene que procurar no infectarse. Pero la verdad es que nos ponemos muy contentos cuando la paciente llega al primer control de embarazo y tiene la IgG positiva. Claro, Porque cuando es dijiste una paciente eso, que va a vivir su embarazo lo con más pensé. tranquilidad. Vas a tener el embarazo con más tranquilidad, sin duda. Bueno, profe, gracias. Muchas gracias. Porque bueno, acá hay distintos escenarios. Por ejemplo, ¿qué haces con una embarazada que viene en el tercer trimestre? Viene embarazada 20 semanas, ya está en la mitad de la gestación, el embarazo tiene 40 semanas. Viene en la mitad de las 20 semanas. Y antes la estaban controlando en la salita. Y no tiene hecha la serología para tos. Entonces vos se la pedís ahora, semana 20, y te da una IgG positiva con una IgM positiva y un test de avidez bajo. ¿Cuándo se infectó? ¿Podrías repetir porque no justo escuché mal? IgG positiva, IgG positiva, IgM positiva, avidez baja. ¿Cuándo se infectó? Hace menos de 4 meses. Hace Menos de un 4 año. meses. Ah, Test de avidez bajo, menor a 20, es hace menos de 4 meses. Si bien. está en la semana 20 de gestación, se infectó estando embarazada. O sea que requiere tratamiento. Requiere tratamiento y el riesgo para el bebé es alto o es bajo. Alto. Es ¿Alto? alto. Es alto. Ahora, les pregunto otro escenario. Porque acá hay una cuestión, ¿no?
el test de avidez no se hace de inicio. Lo primero que se hace es la IgG y la IgM. Y si la IgM es positiva, recién ahí se hace el test de avidez. Entonces, entre que vos haces la primera serología, ves el resultado, pedís el test de avidez, a veces pasa un mes más. Entonces, cuando nosotros tenemos IgM positiva, ya le damos tratamiento a la paciente y pedimos el test de avidez, pero el tratamiento ya se lo ponemos en el momento que vemos el resultado. Miren este otro escenario. Paciente también embarazada de 20 semanas. ¿Sí? Está en la mitad de la gestación. IgG positiva, IgM positiva, pero test de avidez alto. ¿Adquirió la infección estando embarazada o antes? Antes. Antes. Unos días antes. Un rato antes. ¿Tiene riesgo el bebé? Sí, no, menos. No, no tendría riesgo. O menos riesgo. Tiene menos riesgo, ¿sí? Lamentablemente, o sea, nunca podemos decir que el bebé no le va a pasar nada. Porque después le pasa algo y lo primero que te van a decir, pero usted, doctora, me dijo que no había riesgo. No podés garantizar que nazca sano, pero el riesgo es más bajo. ¿Mm? Bueno, ahora en el práctico, le vamos a dar distintos ejercicios. Ahora yo les voy a pasar a la profe. Le vamos a dar distintos escenarios donde ustedes van a tener que definir qué conducta toman. ¿Qué hacen con esa embarazada? ¿Qué hacen con ese paciente inmunosuprimido? ¿Sí? Ahí yo tengo un material armado sobre eso, así que se lo vamos a pasar a las profes, ¿sí? Para que trabajen en el práctico. Bien, preguntas, dudas, comentarios. De mi parte no, profes. Gracias. No, gracias a ustedes por estar ahí y por participar. Gracias por las fotos, profe. También. Ah, bueno, no, por favor. Bien. Hasta el lunes, gracias. Hasta el lunes. Chao, chao. Chao, gracias. Gracias, No, profe. profes, gracias. Chao, profe. Chao, profe, muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Chao, profe. Hasta luego. chao.